tras el descanso y las galletas de comercio justo. A ver, nunca consigo poner esto en marcha. Bueno, pues volvemos aquí. Tenemos a Eduardo. Eduardo es un viejo conocido de Donosti. Y bueno, es el Eduardo Sánchez, director del área de educación del grupo Emmaús. Lleva más de 20 años envuelto en temas de cooperación al desarrollo, 15 años trabajando en Emmaús, donde puso en marcha el Departamento de Educación al Desarrollo. Su trabajo ha estado muy ligado a temas relacionados con el comercio justo, sobre todo, la soberanía alimentaria, el emprendizaje social y la economía solidaria. Ha sido presidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que por cierto estuvo la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ubicada en Donosti durante unos cuantos años. Ahora está en Madrid, pero creo que es importante, ¿no? que se sepa que desde aquí el comercio justo dio unos pasos, ¿no? También ha puesto en marcha, conjuntamente con Economistas Sin Fronteras, el Foro de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa de Guipúzcoa. Y bueno, la verdad es que yo creo que Eduardo se dedica también al tema textil, porque es que siempre está tejiendo redes. Siempre nos reconocemos en todas las salsas. Forma parte de la coordinadora, de ONGs de Euskadi, de REAS, ISACTA, la EDEI, o sea que está en muchos lados. Creo que eso es algo que bueno, desde los movimientos sociales y desde las ONGs, pues realmente, pues lo que se comentaba antes, ¿no? Que realmente tenemos que estar unidas y trabajar para poder transformar la sociedad, que es lo que queremos lograr entre todos. Bueno, pues nos vas a hablar un poquito sobre lo que es la responsabilidad social corporativa, nos vas a presentar este foro de responsabilidad social corporativa de Guipúzcoa y una experiencia concreta que habéis estado estudiando de empresas vascas en la India. Creo que además empresas conocidas por todas y por todos, que también las multinacionales las conocemos, pero quedan un poco como más allá, ¿no? Y ahora nos vamos a llevar un poquito a lo que más cercano, así que te dejo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias a Prof. por invitarnos. Vamos a presentar nuestra experiencia en el ámbito de la multilocalización socialmente responsable que hemos trabajado, un nombre bastante complejo, pero espero que al final de la intervención pues sepamos en lo que estuvimos trabajando y con quiénes, ¿no? Que yo creo que es la parte fundamental. Y gracias a todas vosotras por vuestra asistencia a este curso, por Marita Calcutandoan, porque así demostráis un interés por los temas que trabajamos desde hace muchos años y que creemos que por desgracia hoy en día todavía son cada vez en mayor medida están presentes en nuestra sociedad. Un inciso, utilizaré indistintamente el plural masculino y el plural femenino, esperando que cuando utilice el masculino las mujeres se sientan incluidas y cuando utilice el femenino los hombres se sientan incluidos. No me gusta repetir palabras y si alguien se molesta, pues lo siento, no resulta más cómodo hacerlo así, además estoy bastante habituado a ello. Bueno, comentar conmigo un poco la presentación. Yo creo que siempre hemos destacado en Emmaús por trabajar colaborativamente con muy diferentes agentes. Igual, en un primer momento, bueno, partimos de una realidad muy diferente en nuestra entidad, ¿no? Nosotros no somos una ONG, somos una entidad social y no trabajamos exclusivamente en proyectos de cooperación, sino nuestro trabajo en temas de desarrollo fundamentalmente está marcado en temas de educación para el desarrollo. Prácticamente no tenemos proyectos en el sur, cosa que nos da mucha envidia de todas las ONGs de nuestro entorno, y trabajamos sobre todo proyectos de educación. Y también con una característica muy peculiar. Creemos que tenemos que trabajarlo con agentes no tradicionales de cooperación. Trabajamos con comercios, trabajamos con empresas, trabajamos con administraciones públicas, universidades,
Y esa marca, sí creo que es esa construcción colectiva, sí creo que es una marca propia de Maús, nuestro trabajo en cooperación. Y es algo que, cuando nos comentaba la presentación, pues mira, la verdad lo que más nos define a nosotros es la participación en redes. Estamos en muchas redes, hemos impulsado unas cuantas, una de ellas es la que voy a presentar en primer lugar. Y hemos trabajado siempre con agentes muy diversos, que yo creo que es importante para afrontar los desafíos que tenemos actualmente sobre la mesa. He querido presentar primero el Foro Social Guipúzcoa por dos motivos, por tres. Uno, porque contribuimos a la creación, lo cual siempre es un motivo de orgullo. Segundo, porque tiene un formato que creemos clave para afrontar los desafíos actuales. Y tercero, porque a partir del trabajo que hicimos en el foro fue cuando desarrollamos la experiencia concreta de análisis de las empresas vascas en países del sur. Entonces, a ver, no me lío con los papeles. Como os comentaba, esta experiencia la iniciamos hace 10 años de una manera un poco loca, ¿no? ¿Por qué loca? Nos juntamos Jesús Ochoa de Economistas Sin Fronteras y yo y dijimos, ¿por qué no creamos un foro de responsabilidad social en Guipúzcoa? Pues hace 10, 12 años el tema estaba empezando a surgir, ¿no? Y había dos foros referenciales, uno era todo lo que se estaba haciendo en Vizcaya y otro en Álava. Y los dos foros eran un poco excluidos, no sé si utiliza exclusivo o excluyentes. Se juntaba la patronal del sitio con la diputación correspondiente y con 2 a 3 agentes más interesados. Nosotros, que éramos un poquito de ESIS, pues bueno, los invitamos a todos y el que quiera que venga. Y fruto de el que quiera que venga, conseguimos que hubiera asociaciones empresariales, que hubiera las 2 universidades, que hubiera entidades sociales, que hubiera consultoras. Y ese trabajo lo que permitió es generar ese espacio de colaboración entre diversos agentes con muy diferentes intereses, porque no creo que caigamos en la, no sé si utopía o de pensar que como todos trabajamos temas de responsabilidad social, todos los agentes tenemos los mismos intereses. No, para nada. Las empresas tienen unos intereses que no son los nuestros ni queremos que lo sean, pero creemos que tenemos que trabajar con ellos para resolver problemas comunes. Entonces, partiendo de esa claridad de que estamos juntos en un periodo del camino y en otro nos vamos a separar y en otro igual hasta nos damos de leches, partiendo de esa realidad, hay momentos y procesos en los cuales tenemos que compartir y trabajar conjuntamente. Creamos este foro, que como veis es una plataforma plural y nos definimos así como una plataforma. Los otros foros, tanto el de Vizcaya como el de Álava, eran clubs cerrados, es decir, ellos no permitían entrar más gente. En nuestro caso, pues mira, cuanto más estemos mejor, porque al fin y al cabo queremos crear esos espacios de comunicación y de colaboración. Un lugar de encuentro y de cooperación y un espacio integrado para sensibilizar al conjunto de la sociedad hacia el desarrollo sostenible. Eso es la clave. Queremos dar a conocer. La RSC no es más que una herramienta. Nosotros definimos que solamente es un lenguaje común entre diferentes agentes para trabajar en favor de un desarrollo sostenible. No es nada más que eso, pero es nada más ni menos que eso. No creemos que hay 50.000 herramientas, hay 50.000 metodologías. Cuando estaba más de moda, por cada con el tema de crisis, nadie de la responsabilidad social, cada 6 meses nos llegaba una herramienta nueva de cómo implantar las metodologías de implantación de la responsabilidad social en diversas empresas, entidades. Y tú decías, tanta gente pensando sobre lo mismo. Yo cuando hago un proyecto se puede copiar lo máximo del anterior, si no me pongo a pensar desde cero. Les sorprendía, ¿no? Pero la gente se lo pasa bien así y encima les pagaba, todo el mundo contento. Y lo que comentábamos, nuestra misión es una asociación independiente. Ahí queríamos marcar mucho la diferencia con el resto de foros. No queremos estar vinculados a la administración pública, no queremos estar vinculados a la patronal territorial, en nuestro caso a la ley que nunca ha entrado. Sí se ha invitado, pero no quería, tampoco nosotros nos cortamos las venas por ello. Y queremos colaborar entre diferentes tipos de agentes, tanto económicos como sociales, como económicos, institucionales. Ahí sí no conseguimos nunca una atracción con la propia Diputación. Igual es un déficit que no ha permitido desarrollarse el foro, como en el caso de Diputación de Vizcaya o en el caso de Álava. Y como veis, nuestra clave es siempre el mismo lugar de encuentro: consensuar cosas, construir colaborativamente, construir conjuntamente y colectivamente. Si no, no queda más que tu camino que has desarrollado, en el cual has logrado un avance más o menos interesante, pero realmente no has profundizado y no has construido
de manera diferente. ¿Por qué hablamos tanto del lugar de encuentro de construir colectivamente? Porque el gran problema que tenemos nosotros, unos grandes problemas, es que tenemos toda la imagen de yo voy por mi camino y yo avanzo hasta aquí, y me rodeo generalmente de entidades que son afines a mi manera de pensar. Así creemos que no es la mejor manera de enfrentar los retos que tenemos actualmente, ¿no? Siempre con una clave de crear sinergias. Solamente construimos colectivamente si trabajar conmigo te genera un beneficio. Si no te genera ningún beneficio, entendemos que más allá de la buena voluntad, antes o después, ese interés común conjunto de cara. Y siempre desde aspectos prácticos. Vamos a trabajar juntos, no nos podemos quedar en la declaración de intenciones, sino que tenemos que desarrollar iniciativas conjuntas. Si no, al final queda un poco la sensación de esa de que bueno, me gustaría colaborar, pero bueno, sobre qué hacemos conjuntamente, ¿no? Y la base es que queremos hacer conjuntamente muchas cosas con muchos diferentes agentes. Y eso es lo que ha conseguido el foro. No tiene una gran presencia exterior, como foro, como tal, no ha conseguido grandes éxitos. Me encantaría poder listar premios y que he conseguido, publicaciones o jornadas, pero sí, todas estas, en mayor o menor medida, trabajan conjuntamente con entidades del foro, en el tema de responsabilidad social. Una universidad con otra, una universidad con una asociación como puede ser el Cartoon, Emmaús con Tengalia, con Asle, con Gaia, y sí se genera esa relación en torno a un objetivo común, que yo creo que ese ha sido el gran éxito del foro, lo que diferencia este foro de los otros. No queremos salir en ninguna prensa, no queremos grandes titulares, no queremos publicaciones. Hay tres universidades, con otras comillas, que investiguen ellos, ¿no? Me parece muy bien, es su papel no es ese. Pero sí tenemos que colaborar conjuntamente. Y como foro, genera esos espacios de debate y de construcción de una sociedad socialmente responsable. Y dentro de ese foro empezamos a trabajar y a juntarnos diversas organizaciones que teníamos una visión local global. Y de ahí, de ese trabajo, de esa reflexión conjunta, salió un proyecto, bueno, una serie de proyectos, trayectoria en tema de gestión de la responsabilidad social empresarial en procesos de multilocalización. Analizamos el caso de India, de China, de Marruecos, de México y de Brasil. Pero antes de eso, sí me gustaría comentar un poco lo que para nosotros es la responsabilidad social. Porque generalmente cuando hablamos de responsabilidad social solemos tender a confundirla. Entonces, yo como he estado en varias presentaciones de este estilo, siempre me pasa lo mismo. Entonces, prefiero intentar abordar el tema al principio. Y sí, he comentado, al igual que ha hecho Eva antes, que en cuanto alguien quiera cortarme, que no levante la mano, me pregunte cualquier duda que surja, porque creo que así va a ser también bastante más interesante que escucharme a mí 45 minutos hablar y la gente luego va a anotar, va a preguntar. Bueno, ¿qué es la responsabilidad social? Yo siempre empiezo diciendo que no es responsabilidad social. ¿Qué no es responsabilidad social? Todas aquellas actividades o todas acciones sociales que realizan las empresas. Es decir, no es responsabilidad social dar dinero a una ONG, no es responsabilidad social montar un dispensario de salud no sé dónde, no es responsabilidad social financiar una escuela, no es responsabilidad social participar en X campañas, no es responsabilidad social, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nos venden generalmente las grandes empresas que les hacen responsabilizar, para nada. Eso es acción social. En nuestro modelo no es especialmente interesante, evidentemente ayuda a paliar consecuencias de pobreza y de situaciones de marginación, como en Emmaús, desde luego, el tema de la marginación lo tenemos muy presente, pero no es responsabilidad social y no lo llamemos así, porque el que pierde las palabras pierde las batallas. Entonces, eso no es. Ahora que estabas diciendo eso, yo he estudiado publicidad aquí en la UPV y tal y como enseñan lo que es la RSC es justo lo que tú has dicho que no es. Nos enseñan que es una herramienta publicitaria de la cual tú te vales de todo ese tipo de acciones para que la gente lo vea como, oh, qué responsables son socialmente. Entonces nos enseña justo lo contrario. Sí, y ya digo que siempre que hago presentación empiezo igual porque es el que me va a venir la primera en la frente. Exacto, ¿por qué? Porque la responsabilidad social se vende como una herramienta de comunicación y generalmente muchas veces está en el departamento de comunicación, lo cual es un absurdo o un piano. Eso es porque
tú no quieres ser socialmente responsable, sino quieres utilizar el beneficios que tienes, destinar una parte de ellos para mejorar tu reputación empresarial. Pero eso a nosotros no nos dice nada, sinceramente. Y yo me niego a llamar eso responsabilidad social. Responsabilidad es otra cosa. ¿Por qué nada de eso es responsabilidad social? Porque la responsabilidad social hace referencia a la estrategia de negocio, exclusivamente. Yo, ¿cómo hago mi negocio para que el impacto que tenga en mi entorno sea el más positivo posible? Pero el impacto no medioambiental, ya empecemos a ver los ecoscal, las ISOs y tal, que queda muy bien y es lo que se vende, no el impacto económico, es decir, no solamente los puestos de trabajo que genero, sino qué calidad tienen esos puestos de trabajo y otras, qué impacto tiene a nivel de beneficios. O sea, si yo tengo beneficios, ¿cuánto pago de impuestos? O me intento escaquear de impuestos. Si te intento escaquear de impuestos, con todos mis respetos, no es que seas muy socialmente responsable. ¿Y qué impacto social tengo? En mis grupos de interés, en mi entorno, en el cual yo creo que no tengo implantada mi planta productiva, en ese sitio, ¿qué relación tengo con la comunidad? ¿Qué relación tengo no con mis trabajadoras, sino pues, con las empresas proveedoras? ¿Cómo potencio el desarrollo local? ¿Compro producto local más que me lo hago traer de 2.500 kilómetros más allá? El producto local que compro, tengo una cadena de custodia de productos, tengo realmente sé el impacto que tiene medioambientalmente el producto que compro. ¿Cómo potencio temas de gobernanza? O sea, es bastante más amplio que todo eso. Lo que te han enseñado cómo utilizar la acción social en beneficio de la empresa. Que es, bueno, es peor decirlo, pero que no es responsabilidad social. Pues nada de eso. La responsabilidad social hace referencia a tu negocio, exclusivamente. Cómo tu negocio tiene mayor impacto positivo y minimiza los impactos negativos, porque todos tienen impactos negativos. Queramos o no, en cuanto produces algo, tienes un impacto negativo, que sea ambiental, mínimamente medioambiental. Entonces, precisamente es eso. Y para nosotros la responsabilidad social tiene tres características fundamentales, ¿no? Bueno, sobre todo dos características fundamentales. Primero, tiene que ser participativa. Es decir, no puedo ser socialmente responsable si no tengo en cuenta todas las necesidades y expectativas de los grupos de interés de allí donde yo me implanto. Si yo no analizo mi actividad, qué impacto tiene, en qué grupos tiene, y empezamos evidentemente discriminando el tema de género, el tema étnico, etcétera, etcétera, pero si no analizo qué impacto tiene, no puedo ser socialmente responsable, porque no sabré a quién estoy impactando de manera diferente y en qué nivel estoy impactando. O sea, tiene que ser participativa con la comunidad. Y segunda, tiene que ser estratégica. Y eso no es estratégico, sino es puramente circunstancial. ¿Qué quiero decir con que tiene que ser estratégica? Que tiene que estar alineada con la estrategia de la entidad porque hace referencia a lo que hace y fabrica, produce la entidad. Y tiene que ser estratégica porque si no es estratégica, no cambia las maneras de hacer. Y si no cambia las maneras de hacer, no es socialmente responsable. Entonces, no sé si te respondió a la diferencia entre acción social y responsabilidad social. No, sí, yo lo tenía bastante claro. Lo que quiero decir es que es una cosa, pero en las universidades, que es donde se supone que nos educan desde el principio, nos enseñan justamente lo que no es. Entonces, no porque yo no lo supiese, sino porque es lo que nos enseñan desde las universidades públicas. Que si fuese solo en las privadas, pues todavía. Porque al fin y al cabo, tanto uno como otro viven en un modelo en el cual utilizan todas las herramientas que pueden para perpetuar el modelo. Y una de esas es, bueno, pues, en vez de ser responsabilidad social, digo que es acción social lo mismo y tú vendes la moto y todo el mundo contento. Pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, yo creo que eso es la clave. ¿Por qué la clave? Porque para nosotros, cuando empezamos a trabajar el proyecto de multilocalización, esto hicimos una serie de criterios, ¿no? Primero, no queríamos analizar la responsabilidad social de las empresas de servicios, porque creemos que somos incapaces. ¿Cuál es la responsabilidad social de una empresa de telefonía? Se nos pierde. O sea, nos perdemos totalmente, no somos capaces. Reconocemos nuestra incapacidad. Entonces, no pasa nada, dedicamos a otra cosa. Y nos centramos en empresas productivas. ¿Por qué? Y no solamente en empresas productivas, sino en implantaciones productivas, no en implantaciones comerciales.
¿Por qué? Porque es algo muy concreto que sí puedes medir impacto y sí tienes grupos de interés concretos con los que trabajar. Los grupos de interés de una empresa de telefonía en realidad es todo el país, porque todo el mundo utiliza sus servicios de telefonía. Los grupos de interés de una empresa radical, productiva radicada en Donosti son mucho más concretos y por tanto es mucho más factible implantar estrategias de responsabilidad social a partir del trabajo con esos grupos de interés. Entonces nos centramos en aspectos productivos porque si no se nos iba de mano y no éramos capaces de atajarlo, ¿no? Y sobre todo también consideramos que aquí son una serie de circunstancias específicas que nos permiten hacer un trabajo interesante, exhaustivo y con desarrollo futuro. ¿Cuáles? Fundamentalmente el tejido empresarial. Las empresas, aunque hablamos de empresas vascas, la mayoría de guipuzcoanas. ¿Por qué? Porque ha habido mayor internacionalización o multilocalización de empresas en Guipúzcoa que en Vizcaya o en Álava, por el desarrollo económico de las mismas, ¿no? Por el desarrollo empresarial de las mismas. Y también porque ha habido una atracción muy fuerte por parte de Mondragón en procesos de multilocalización, ¿no? Lo cual tiene una ventaja positiva, que es que el modelo cooperativista ha traccionado fuertemente a la manera de gestionar las empresas en Guipúzcoa. Y el modelo cooperativista, que aquí se suele levantar otra mano, pero Mondragón sigue siendo cooperativa. Pues el modelo cooperativista sí está mucho más cercano a la responsabilidad social que el modelo tradicional. Y en su momento, en CEPES, estuvimos trabajando sobre un modelo de responsabilidad social para la economía social y al final nos dimos cuenta, después de mucho análisis, que si una empresa socialmente responsable se diferencia muy poco de una empresa de economía social. Se puede diferenciar a nivel de accionariado y tres cositas más sacamos, no creemos que haya gran diferencia. Entonces veíamos que el modelo cooperativista favorecía la implantación de la responsabilidad social de manera estratégica. Entonces veíamos que se dan esa serie de circunstancias. El modelo son pymes, no son transnacionales, las empresas guipuzcoanas, son de productos de consumo intermedio, generalmente no producen para el consumidor final, se le producen para otras empresas, lo cual tenía el doble matiz de muchas tienen que generar implantaciones productivas en el exterior debido a que tienen que seguir a sus clientes. Hay empresas de software de Vizcaya que se van a India porque sus clientes se van a India. Y aquí tienen trabajando 10 personas y en India tienen a 85. Segundo, el desarrollo de internacionalización de la prensa vasca es muy potente. En este momento se habrá, pues igual fácil 50.000 personas trabajando en empresas vascas en el mundo, fuera de aquí. Y un crecimiento exponencial. Mondragón hizo un estudio este año en el cual demostraba de sus empresas, había hecho una validación y demostraba que las empresas que habían abierto implantaciones productivas en el exterior tenían mayor número, habían crecido mucho más que las que no. Habían desarrollado muchísimas más patentes que las anteriores. El empleo aquí había crecido, mientras que las que no se habían implantado fuera, el empleo aquí, en el País Vasco, había disminuido. La sostenibilidad futura de las empresas estaba mucho más asegurada en las que se habían implantado fuera que las de aquí. Entonces, todo eso permitía pensar que el desarrollo futuro de las empresas vascas iba a ser mucho de internacionalización. Y por eso veíamos que era necesario abordar con ellas el trabajo de que su internacionalización o multilocalización, como queramos, fuera socialmente responsable. Y luego una clave, y ya me remonto al anterior y lo enlazo. No de Maús, porque se llama Maús a favor y le dice, oye mira, que quiero trabajar contigo un proceso de multilocalización socialmente responsable. Ah, qué majos sois. Vale, me llamas dentro de 10 años y me lo vuelves a preguntar. Sino que íbamos como Mondragón. Universidad de Mondragón, pero Mondragón. MIC, Mondragón. Íbamos con Gaia, que es el clúster de empresas vascas de telecomunicación. Con lo cual el acceso a las empresas era real. Y era pues mucho más sencillo
y sobre todo no te escondían las cosas, porque no se las escondían a sí mismos. O sea, si vas a hablar con una empresa Mondragón, pues decir, esto es lo que hay, o sea, ¿qué te va a contar yo que no sé? Entonces, desde ahí sí se puede actuar con él, y sí creo que hicimos un trabajo muy concreto de buscar aspectos de responsabilidad social en esta empresa, ¿no? Y como ya me estoy pasando el tiempo, voy a entrar directamente en el proyecto de gestión de responsabilidad social. Como os comentaba, creamos un consorcio entre 3 entidades que son totalmente diferentes. ¿Qué tiene que ver MAU, fundamentalmente conocido por sus camiones de recogida de roca y muebles, la Universidad de Mondragón y Ingaia, que trabaja en el tema de que es un clúster de empresas de comunicaciones que lleva proyectos a nivel europeo, etcétera, etcétera. Los 3 trabajamos en el foro RC y los 3 veíamos la necesidad de juntarnos. Todo esto nos basábamos, ¿por qué? Entendemos, desde nuestro punto de vista, que estamos en un momento en el cual solamente desde un concepto de sociedad de responsabilidad compartida entre agentes públicos privados, entre sector privado, sociedad civil, agentes públicos, se puede enfrentar los problemas. Nadie puede acabar con los problemas por sí mismo. Los problemas de seguridad, de derechos humanos, de desarrollo sostenible. Me da igual que por mucho que quieran los gobiernos no pueden acabar, por mucho que quieran las empresas no pueden acabar, ni quieren, y por mucho que queramos decidir, por desgracia tampoco podemos acabar. Entonces, tenemos que trabajar entre todos para lograrlo. Y por eso situamos a consorcios de diferentes tipos de organización, ¿no? Generamos varios proyectos de responsabilidad social en temas de internacionalización y siempre basando en lo mismo. Primero el estudio del arte, luego investigación de buenas prácticas y luego desarrollo e implementación, ¿no? Y ligado a la responsabilidad social empezamos a trabajar el tema de compra empresarial responsable, pero ahí sí fue un desarrollo mucho menor. Aquí hay una tercera pata que falta, ¿no? Que es, y que tenemos que explorar. Por mucho que hagamos esto, hay un factor clave que es el tema de los gobiernos, el tema de la administración pública. No entendemos que la responsabilidad social tiene que estar impulsada por la administración pública, tiene que estar potenciada, no mediante te doy dinero si lo haces bien, eso me faltaría más, sino desde, en el caso de los contratos públicos, las licitaciones públicas, favorezco a aquellas empresas que sean socialmente responsables. Aquí y ahí. Porque si no, al final, con esto consigues 2 temas. Una parte educativa, es decir, si la administración decide que es importante eso, poco a poco va calando en el sector privado. Y segundo, porque si yo doy mi dinero a la administración de turno, yo quiero que la administración tenga en cuenta mis intereses. Y mis intereses no son que la empresa me baje precios. Mis intereses son que los trabajadores, las trabajadoras de aquí y las de allí, tengan unas condiciones de trabajo dignas. Como ya voy mal de tiempo, voy a saltarme algunas y diapositivas voy a centrarme en algunos aspectos, ¿no? Como comentaba, el cumplimiento de los objetivos del milenio, el cumplimiento de las condiciones laborales dignas y cumplimiento de cualquier de los medioambientales, etc., corresponde a sociedades públicas y no pueden pretender que la responsabilidad social les quite responsabilidades a las administraciones públicas es falso. Son 2 cosas diferentes. Las administraciones públicas deben cumplir su obligación de hacer que se respeten tema convenios OIT, etcétera, etcétera. Y en el caso de Bangladesh que ha comentado Eva, las 93 personas que están para todo Bangladesh trabajando, pues no creo que lleguen. Y como comentaba, tienen unas responsabilidades administraciones públicas, pero también tenemos que ser conscientes que la complejidad de los problemas que hay actualmente no puede ser afrontado solamente por las administraciones públicas, sino que tienen que ser afrontados por todo tipo de agentes, a los cuales en un caso hay que premiar y en otro caso hay que castigar, en función del cumplimiento que tengan de sus acciones, ¿no? Esta diapositiva suele ser graciosa porque generalmente cuando hablo de beneficios es para las empresas, ¿no? ¿Y para qué? ¿Por qué tienes que plantear beneficios? Bueno, planteo beneficios porque hay beneficios para las empresas. Y bueno, mismo, el concepto es o todos ganamos o todos perdemos. Si las empresas pierden, no van a implementar, salvo que algún gobierno más o menos
un gobierno se decida a enfrentarse al sector económico, que no suele ser lo habitual en nuestros entornos. Como veis, trabajar en responsabilidad social supone trabajar con el entorno, como he comentado anteriormente, trabajar con los grupos de interés y generar condiciones en el entorno donde yo me he implantado para conseguir un desarrollo sostenible, local. Y eso supone una ventaja para las empresas. El entorno seguro favorece a las empresas en cuanto a su desarrollo de la empresarial, ¿no? Luego hay varios aspectos con toda la externalización de costes que tienen las empresas. Toda la degradación medioambiental, que al final la pagamos todos. La degradación medioambiental de una empresa la termina pagando toda la sociedad, porque al final como ella no se hace responsable, ¿no? Todo el tema de los conflictos sociales, que también los terminamos pagando entre todos, pues, creemos que ser socialmente responsable también evita esos. Y aparte genera nuevas oportunidades de desarrollo empresarial. Bien. En el caso de la India, trabajamos, había una cosa muy característica, que no se daba exactamente igual en los otros países. Y es que, en el caso de la India, cuando una empresa vasca se implantaba allí, era para vender allí. No era para exportar a Europa. Y muchas se implantaban por el sector en el que estaban, telecomunicaciones, o en el caso de Mondragón más amplios, pero generalmente se implantaban siguiendo lógicas globales, siguiendo a proveedores, siguiendo a clientes, y no tanto como en el caso del textil, que se implanta en todo el sudeste asiático para luego volver a exportar. En este caso en India, para nada se da. Ahí hicimos, fundamentalmente nos dedicamos a investigar con las empresas, de la mano de Mondragón y de la mano de Bangaya, y vimos cómo trabajaban ellos diversos aspectos de la responsabilidad social en los tres ejes: económico, social y ambiental. Evidentemente, aparte de trabajar con las empresas, lo que hicimos fue hablar con otros agentes. Hablamos con OIT, hablamos con el Pacto Global de Naciones Unidas, hablamos con los locales, hablamos con la GTC alemana, hablamos con bastantes agentes, ¿no? Lo que nos digan las empresas pues, me parece muy bien, pero voy a contrastarlo porque no es que me pide el todo. Y sí veíamos cosas bastante interesantes que se hacían las empresas vascas allí. Creo que la variable que sea en mundo cooperativista es importante, porque muchas buenas prácticas de responsabilidad social, más en otros países que en India, hacían referencia a las condiciones laborales, que creemos que sí estaba claramente influido por el movimiento cooperativista. ¿Cómo trabajamos con ellos? Fundamentalmente identificamos y priorizamos áreas de mejora. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, la responsabilidad social tiene que ser estratégica. Entonces, o hacemos una estrategia de responsabilidad social alineada con la estrategia de la empresa, o no podremos hacer una estrategia de responsabilidad social. No puede ir la responsabilidad social a vender lo bueno que somos, cuando realmente la responsabilidad tiene que decir a lo que hacemos, hagamos de una manera socialmente responsable. Y sobre todo trabajamos con el mapa de grupos de interés o mapa de stakeholders. Todo este trabajo lo hicimos con la propia empresa allí. O sea, no fue un análisis teórico posterior, sino allí trabajamos con ellos y generamos implicación de tanto los agentes sociales como económicos de la zona. ¿Por qué es importante el mapa de stakeholders? Porque permite a la empresa situarse en su entorno y ver a qué grupos de interés tenía que satisfacer más allá de su accionariado, más allá de sus clientes o más allá de sus trabajadoras. Sino que bueno, había una comunidad local, había entidades sociales, había universidades, había más gente en esa zona que tienen que ser conscientes de que tienen impacto en ellas. En el caso de China era absolutamente brutal el tema. O sea, es que ni se hablaban prácticamente, es que no sabían ni quién, los líderes de la comunidad, ni no sabían nada las empresas. Y más comían aparte, vivían aparte. O sea, bueno, socialmente responsable era bastante complicado cuando ni hablas con ellos, ¿no? Entonces, en el caso de India es totalmente diferente, sí tenemos mucha mayor relación y sobre todo son estrategias iniciadas anteriormente y con un recorrido más a largo plazo que permite esa relación. Y analizamos una serie de 7 empresas filiales. Trabajamos siempre más con la filial que con la matriz, porque la filial sí tenía esa necesidad de trabajar de una manera más
relacional con su comunidad, cosa que a la matriz de aquí pues, no le da tanta importancia, y seleccionamos 3 buenas prácticas de las cuales pues, vamos a centrar sobre todo en 2 de ellas que me parecen especialmente interesantes. Una es el caso de Idiza y otro es de Mondragón. En el caso de Idiza, bueno, venía del mundo cooperativista, además Idiza tenía aparte se ha salido con posterioridad, se salió del grupo Mondragón, por cierto. Y siempre había tenido la intención esa de que su compromiso social no se refería solamente a su entorno, a quien Goyarres, sino se refería allá donde yo implante, tengo el mismo compromiso social con el mismo entorno. Y se han desarrollado modelos muy interesantes a nivel de participación y a nivel de apertura a la comunidad en otros casos como México, etc. Y sí habían hecho en primer momento lo que te han dicho aquí que es responsabilidad social, que es acción social, ¿no? Pues apoyar financieramente algunos proyectos, algunas filiales. Pues, en México pues, trabajaban con una ONG dedicada al cuidado de niños y niñas de la calle, le daban financiación y un día al año pues, todos los trabajadores iban allí a apoyarles eso que se denomina tan bonitamente voluntariado corporativo. Y en el caso de India, pues sí trabajaban más de una manera más como entendemos nosotros que la responsabilidad social, traccionada en su negocio, ¿no? Es una experiencia muy interesante porque a través de un centro de producción y formación que tenía una entidad india que trabajaba con personas que tenían lepra, las formaba en temas de ingeniería y consiguieron ser proveedores de poliéster de la fábrica de Idiza, aparte de otras cuantas. Y además tuvo 2 momentos diferentes, ¿no? En un primer momento pues, empezaron a trabajar como proveedores de Idiza. En el año 2002 hubo un cambio en la gestión de la entidad social que también tenía empresas, etc. Y se paró la colaboración y en el 2008 retomaron la colaboración y ya la han mantenido hasta ahora, ¿no? Entonces se ve ahí como fundamentalmente lo más interesante es la relación que se ha forjado a lo largo de los años. Al final, que no son casi 15 años trabajando conjuntamente, ha habido sus picos, como cualquier relación, ha habido su buen momento al principio, luego su separación y luego han vuelto a retomar. Han conseguido crear empleo directo, hay 60 personas en el centro, en este caso de la India, que trabajan generando poliéster para marca, para piezas de Kutiza y Idiza, y sobre todo es un aprendizaje continuo y compartido entre ambos, porque aquí no se trabaja en función de, como comprenderéis, yo tengo como proveedora a esta entidad pues porque tengo un trabajo de cuidado a personas que tienen lepra muy buenas, los estándares de calidad, pues si no, no es proveedor, no hay más. Y para esos estándares de calidad Idiza acompaña el proceso, ha dado materiales, ha dado formación, ha hecho un seguimiento de la incorporación de esos estándares de calidad en sus procesos productivos y digamos en una relación de un crecimiento conjunto. Y eso es lo que a nosotros más nos interesaba de ese ejemplo en concreto. Y otro caso que quisiera destacar es el caso de Mondragón Asia, que se dedica, como es, tanto a la representación de todo el Grupo Mondragón como a las compras y también al apoyo e implantación de empresas del Grupo Mondragón. Y también ahora se está abriendo otro tipo de empresas, entendiendo que han visto un nicho de negocio en el que, debido a mi experiencia a la hora de conseguir que las empresas se implanten en un territorio de manera adecuada, pues como yo tengo ese conocimiento, lo vendo, lo transformo en producto y lo vendo, como producto de servicio y lo vendo. También se dedican a apoyar a otros. Si alguien que abre en India una empresa, pues este país como Mondragón Asia va a poder cobrar por asesoramiento maravillosamente. Y entonces, ellos también, como modelo cooperativista que son, también tienen un compromiso social. Y viéndolo allí, te lo crees. Hemos visitado otros casos que dicen que no te crees nada, pero en este caso sí. Si ves que ese compromiso social y ese interés de trabajar conjuntamente con la comunidad y desarrollar la comunidad donde se implantan es cierto. Tanto es así que, como veis, han incluido cláusulas sociales en los contratos y han incluido auditorías sociales a los proveedores. Y en este caso las auditorías sociales las hemos visto y sí creemos que son adecuadas y sí creemos que las hacen de manera coherente con la visión que hablan de compromiso social. Otros casos que ha comentado Seba,
Walmart haga una auditoría social, pues me parece muy bien. Llevo 15 años en responsabilidad social y jamás me he leído ninguna memoria sostenible porque no me creo en ninguna. Que hagan las auditorías sociales que quieran, porque exactamente todo el mundo sabe cómo vender los datos de manera adecuada. ¿Cuáles son los beneficios que se han obtenido? ¿Qué es realmente lo importante? Más allá que el cumplimiento que haya hecho la asistencia empresarial, el impacto económico y social que han tenido las actividades de las empresas que han impulsado desde el mundo de la ganancia ha sido claramente superior a otras empresas de su sector. Y aquí sí vuelvo a retomar el tema cooperativista. Las garantías laborales de las personas no tienen nada que ver con la situación laboral de las empresas de su sector. Absolutamente nada que ver. Por eso sí lo hemos destacado como buena práctica, ¿no? ¿Cuál es la gran lección aprendida? Que evidentemente cuando quieras trabajar, en este caso lo que nos dimos cuenta que cuando trabajas con empresas que no tienen acceso al consumidor final, sino que son empresas que van a consumidores intermedios, tenemos que trabajar un proceso de convencerlas, con todas las comillas del mundo y con todas las dudas que eso nos genera a nosotros mismos, para que vean que esa implementación de responsabilidad social es lo adecuado y les permita afrontar el futuro de manera más estable. No sé, tiempo. 75 son. Bueno, igual, entonces ya terminando, conclusiones y retos que veríamos. Bueno, en el caso de la India ya muy concreto, ya 2 minutos más y ya mejor para que puedas saber los resultados. Hay una clara concentración de empresas, que realmente hay en 4 estados de la India donde están concentradas la mayoría de las empresas vascas. No están dispersas, con lo cual es más fácil también trabajar con ellas. Se produce para el mercado local, no se produce para exportación a Europa ni para otros mercados. El gran problema es el elevado número de personas subcontratadas en las empresas, con lo cual si trabajas con las empresas pero no trabajas en las cadenas de suministro, también es un punto débil bastante importante, ¿no? Y la complejidad de la realidad social de la India, que muchas veces desborda las actuaciones a los intereses de la propia empresa. ¿Cuáles son los retos? La gran complejidad social de la India dificulta la participación de la comunidad en la propia empresa. El caso del desarrollo en las zonas rurales también se ve claramente dificultado. Además, todo el tema de la revolución verde, que ha destrozado la India a nivel de agua, etc. Todo eso dificulta la integración de la responsabilidad social en entornos rurales. Y el gran problema de la responsabilidad social es la transparencia y la medición de impacto real. Es muy difícil que cualquier auditoría social mira el impacto real de las actividades. Cualquier auditoría mira el impacto real de las actividades de responsabilidad social. No solamente allí, sino aquí. Nosotros estamos en REAS. REAS nos hace una auditoría social todos los años. Y os aseguro que leyendo esa auditoría social tampoco sabes medir el impacto real que tus actividades tienen. Porque es muy complejo. Es mucho más complejo de lo que podemos creer. Y gracias por la atención.